Vamos a hablar de ese tema hoy día con Jorge Fuentes, psicólogo y director de Prana Vida. ¿Cómo estás, Jorgito? Bienvenido. Muy bien, feliz de estar acá de nuevo contigo. Gracias por estar. Gracias por venir. Este concepto, autoestima, ¿cómo lo definimos? 2 puntos. Bueno, en general, cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de, como tú bien dices, el autoconcepto que tenemos de nosotros. Claro. ¿Sí? Y que puede tener que ver con un montón de temáticas. Tiene que ver con las relaciones con otros, tiene que ver con cómo nos enfrentamos al trabajo, tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, autoimagen corporal también. Claro. ¿Qué opinas de ti mismo? Como tú decías, cuán apuesto te sientes, claro, cuán carismático te puedes ver. Y el tema es que a partir de la experiencia que nosotros vamos teniendo en la vida, vamos generando este conjunto como de creencias o de pensamientos, emociones respecto de lo que somos. Ahora, no siempre la autoestima claramente es bien valorada en nosotros o tenemos un buen concepto de autoestima. Entonces, muchas veces el concepto de autoestima se puede ver afectado, ¿sí? Y ahí claramente, cuando eso ocurre, pueden incluso asociarse cuadros psicológicos como ansiedad, estrés, depresión, que no necesariamente los pacientes llegan a la consulta, fíjate, por un tema de autoestima. Entonces llegan por el final, por el cuadro ya en donde se sienten con una restricción grave, ansiosos. ¿Por qué me siento ansioso? Es la pregunta. Claro. Entonces, claro, la persona que se siente ansiosa se siente profundamente insegura. Duda permanentemente, es indecisa. Entonces, cuando se enfrentan los contextos con los otros, piensas de antemano que te van a rechazar, por ejemplo, y ahí tú finalmente no te enfrentas a lo otro y estás permanentemente tenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente consulta por ansiedad, pero en realidad a la causa o a la base hay una profunda desvalorización de lo que él siente, creencias de que el otro te va a rechazar y finalmente nos enfrentamos a la vida con restricciones y limitaciones. Es un engranaje al fin y al cabo. Finalmente, puede claro, partir algo muy pequeño, Jorge, que se transforma en algo grande finalmente. Sí, efectivamente. La verdad es que nos encontramos nosotros que, sobre todo con la exigencia externa, fíjate que la otra vez yo escribía un artículo, una columna en La Estrategia, y hablaba de este tema de los ídolos, ¿verdad? Claro. Que está tan común en el tema de las redes sociales, donde los jóvenes, o no solamente los jóvenes, sino que también los adultos, empiezan a poner expectativas enormes en ciertas personas. Y claramente cuando se comparan, ¿cierto? Con ellos, encuentran unas brechas enormes por respecto de la belleza física, respecto de la habilidad, respecto de los logros. Y eso hace que nosotros nos enfrentemos a la vida principalmente creyendo que tenemos que cumplir expectativas externas que no son las que tú realmente sientes. Exacto. Todos tenemos cosas positivas, todos tenemos cosas negativas, y a partir de tus propios deseos debes construir tu realidad. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, nosotros tenemos algún ídolo en redes sociales, por ejemplo, los jóvenes que ven... un artista, un cantante. Claro, un cantante o no sé, uno de estos tipos que son modelos, musculosos y todo. Claro, entonces tú dices, ya, y te comparas y dices, la verdad es que estoy lejos, soy feo, dices. Claro. Pero si tú le preguntas al modelo cómo llegó a tener el cuerpo que tiene, por ejemplo, pasa 6 horas en el gimnasio. Entonces ya es otro problema. Exacto. La pregunta es, ¿tú quieres realmente pasar 6 horas en el gimnasio para tener el cuerpo que... Entonces, sí, en realidad, ¿soy feo o no soy feo? No, en realidad no estoy haciendo el ejercicio suficiente para tener ese cuerpo. La disciplina, ¿no? Claro. La disciplina y por otro lado, objetivizar lo que te ocurre. Claro. En realidad, no es que nosotros tengamos limitaciones que nos impidan enfrentarnos a la vida de cierta manera totales. Todos tenemos ventajas, desventajas, todos tenemos habilidades, cosas buenas, cosas negativas. El problema es que cuando hay problemas graves de la autoestima, empezamos a focalizarnos en lo negativo principalmente. Claro. Entonces tenemos que traer una objetividad respecto de lo que somos. Todos tenemos cosas positivas y negativas. Y frente a las negativas, lo importante es que nos pongamos metas nuevas, empezamos a hacer cosas nuevas y finalmente cambiemos eso. Por ejemplo, como te ponía el ejemplo anterior, ¿es que realmente eres feo? No. Lo que tienes que hacer es comenzar una rutina de ejercicios. Entonces el objetivo es nuevo, ¿sí? Claro. Nosotros cuando tenemos problemas de autoestima empezamos a poner el acento en los resultados y los consideramos como fracasos. Eso es muy importante. Claro. No existe el fracaso. Existe el resultado y por lo tanto, si existen solo los resultados, hay cosas nuevas que hacer para llegar a nuevos lugares. Claro. Entonces, es bueno ensayar en nosotros, por ejemplo, todos los días, cuando hay problema de la autoestima, ver ya qué cosas buenas hay, qué cosas buenas hice, qué cosas buenas me pasaron, cómo me trataron positivamente los otros, y después a lo mejor también ver qué cosas no tan buenas estoy sintiendo en la vida, y
no adjetivarte como fracasado, sino que decir, ya, esta cosa no es lo que yo quiero, ¿qué rutinas, estrategias, elementos, condimentos nuevos tengo que hacer para lograr igual mi objetivo? Cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip. En el momento que me doy cuenta. Y hacer cosas nuevas, flexibilizarnos. En realidad, el problema de la autoestima es que frente a pequeñas experiencias que nosotros tenemos, a poca experiencia, la mente genera una creencia. Entonces, esa creencia es, por ejemplo, tuviste 2 o 3 experiencias en el colegio con una profesora restrictiva de arte. Claro. Y tú quedaste con la creencia, ¿cierto?, de que eres malo para, la escultura. Claro. Y no fue eso en realidad. Lo que pasó es que tu experiencia te llevó a 2 o 3 eventos en los cuales tuviste una experiencia con otro limitante y creaste una percepción de ti mismo errónea y que la sostienes durante toda tu vida. Exacto. Entonces necesitamos tener experiencias nuevas. Exacto, ir siempre atreviéndonos, ¿cierto?, a mejorar, atreviéndonos a probar también otras cosas de nosotros. O sea, si no nos atrevemos, nos vamos a quedar siempre en la misma posición, en nuestra zona de confort, y que es la zona de confort que, claro, yo, por lo menos, opinión personal, en algún momento sí, te puede servir, estás cómodo durante un periodo, pero si no sales de la zona de confort, no creces. Efectivamente. Eso es lo que tú dices, es súper importante, porque ya, no estamos tampoco diciendo que los problemas de la autoestima no existen. Claro, existen, sí. Pero me hago cargo de eso, ¿cierto? Sí. Siento y percibo que tengo limitaciones, pero si me quedo en ese espacio de confort limitante y no empiezo a hacer pequeñas metas nuevas, claro, son cosas pequeñas en realidad. Por ejemplo, te digo algo así tan sencillo como lo siguiente. Ya, supongamos que tenemos problemas de la autoestima de la imagen corporal. ¿Ya? Entonces, una chica le encanta una polera rosadita, que dice, pero ¿cómo voy a ponérmela si claro, tengo el rollito acá? claro. ¿Ya? Entonces, ya, una tarea sencilla sería, ya, usa tu polera y pregúntale a tu amiga cómo te ves. Y resulta que la amiga dice, oye amiga, te ves preciosa, Claro. si te ves los ojos súper luminosos. Entonces, la creencia que tenía, ¿cierto?, que me impidió durante 5 meses no usar la polera Claro, rosada, ¿verdad?, sí, hace que en esa experiencia nueva, ¿cierto?, con ese feedback nuevo del otro, exacto, uno diga, wow, en realidad no me veo mal con esta polera. Claro. Entonces, esa pequeña meta me lleva a darme cuenta de que puedo tener experiencias nuevas y empezar a quebrar esas creencias limitantes. Toda la Necesitamos experiencia, necesitamos salir de la zona de confort, como tú dices, Exacto. y crear nuevas maneras de enfrentarnos a las relaciones. Por ejemplo, muchas veces nosotros restringimos el decir lo que pensamos porque pensamos que el otro nos va a rechazar. Ya, sí, ¿Me pasa entiendes? muchas veces, sí. Entonces, hay un montón de cosas que tú realmente quieres y sientes que quieres plantear. Por ejemplo, en un trabajo grupal en el colegio, con los niños, estamos trabajando con grupos, ¿cierto? Claro. Un grupo, y no me gusta algo que veo, el trabajo que va a salir, a lo mejor no me gustaría incorporar algo, no lo digo. ¿Por qué? Por temor al rechazo. Y eso afecta el resultado de todo el grupo, finalmente, el no decir mi aporte. Entonces, esa pequeña meta nuevamente, así como de la polera, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa si digo en realidad lo que siento en este trabajo? Lo dices y te encuentras, oye, en realidad no lo habíamos pensado. Claro, oye, qué buena idea. Qué buena idea. Exacto. Y lo toman como... O sea, no pienso por estupidez. Claro. Entonces, claramente ahí empiezas a cambiar tus conceptos cuando pones en la realidad Es verdad. nuevas maneras de ser, nuevos desafíos. Y son cosas pequeñas. Cuando nosotros tenemos, mientras más graves son los problemas, más pequeñas deben ser las acciones para que empecemos a crear esta nueva forma de autoconcepto personal. Exacto, Jorge. Y también lo que yo he podido experimentar, ¿cierto? Cuando depende de cómo uno esté en el día a día, de la etapa que uno esté viviendo, es también cómo uno va viendo el mundo, Jorge. Es como uno va creyendo que son los demás o que el mundo está actuando contigo. Es decir, si yo hoy en día estoy en una etapa súper bonita de mi vida, creo que todos lo están pasando bien. Si yo estoy en una etapa mala, creo que quizás que todos también lo están pasando mal. Y no es así, cada persona está viviendo su propia realidad, su propio mundo, universo, y tenemos que saber que nunca nos van a responder mal. O sea, no todo, hay gente que es pesada, que es mala onda, sí, pero no todo el mundo anda en esa, no todo el mundo anda tratando de llevar la mala con todo, ¿no? Efectivamente. En realidad las creencias son como unos lentes. Claro. ¿Me entiendes? Las creencias son como lentes que tiñen la realidad. Y el problema de eso es que tú actúas en función de esa creencia. Exacto. O sea, si tú crees que no puedes o que vas a ser rechazado, no te enfrentas a los otros y finalmente no tienes feedback. Y siempre estás con tu creencia de que te rechazan y claramente Claro. no te la pones en juego ahí con los otros. Y pues, al no finalmente. enfrentarte te validas. Pasa mucho esto, fíjate, a propósito de lo que tú dices.
hay muchas personas que estuvieron en el colegio, ¿cierto? Y se sentían que tenían, no sé, eran medio tontos. Claro. ¿Ok? Una autoevaluación negativa, ¿cierto? Un autoconcepto negativo. Resulta que llegan a la universidad y les va súper bien. Los Mateos. Claro, los Mateos y son Mateos de la universidad. Sí. Entonces cambian en función de este nuevo contexto, con nuevas variables, nuevos desafíos, con una nueva motivación, porque hay otro problema en la autoestima. Cuando hay autoestima baja, uno tiene poca motivación porque cree que no va a lograr. Pero ahora, ya, logré llegar a la universidad, me costó, era malo en el colegio, pero empiezo a actuar ahora, empiezo a estudiar. ¿Por qué te iba mal en el colegio antes? No porque eras tonto, sino porque no estudiabas. Claro. Entonces en la universidad empiezas a estudiar, ¿cierto? Exacto. Te empieza a ir bien y empieza a cambiar tu autoconcepto por un contexto nuevo y finalmente cambia esa creencia y ahora te sientes inteligente. O sea, nuestras identidades, nuestras creencias, lo que somos, pueden variar en función de cómo empezamos a afectar la realidad y cómo empezamos a flexibilizarnos y a hacer cosas nuevas. Es muy importante la transformación y la flexibilidad en lo que hacemos en la vida, en todos los contextos. Académicos, en los contextos de la valoración del cuerpo, en los contextos... Simplemente hay que hacer cosas nuevas. Tenemos que hacer cosas nuevas. No tenemos que frenar la acción, la conducta. Lo peor es seguir frenados en el hacer y no tener experiencias en el mundo, aunque no sean completas, porque claramente si nosotros, mira, todas las personas que han logrado éxito en su vida han tenido lo que se conoce entre comillas como resultados indeseados o fracasos. Sí. ¿Tú sabes cuánto se demoró en crear la ampolleta? Me imagino. Miles de intentos. O sea, imagínate que no hubiéramos salido del sistema de ensayo-error al segundo intento. No me resultó la ampolleta. Así. Claro. Hoy día estaríamos a oscuras. Claro, imagínate. Quizás cómo estaríamos todavía iluminándonos con velas. Eso pasa con la vida. Sí. Entonces nosotros tenemos 2 o 3 experiencias. Exacto. Y finalmente generamos una creencia que nos hace salir del sistema. Los vendedores también. Los vendedores se alimentan de los no. Los grandes vendedores, los buenos vendedores, cada no que te dicen es un alimento que te dice, ok, ya, vamos entonces a buscar qué hacer nuevo y los dónde. Emprendedores. Claro, También, sí, los emprendedores, también, por ejemplo, ¿cierto? También, sí. Las madres, bueno, todos los que logran cosas son flexibles, hacen nuevas maneras, nuevas estrategias para alcanzar la meta. Exacto. Nunca se quedan frenados en un no, nunca se quedan frenados en una restricción externa. Entonces, claramente nosotros tenemos que incorporar ingredientes nuevos en la vida cuando sentimos que nuestra autoestima está limitada, está drenada. Y atrevernos a hacer cosas nuevas para que construyamos realidades distintas. Como te digo, las creencias las vamos construyendo en función de experiencias. Y si tú en la noche, por ejemplo, como ensayo, todas las noches empiezas a decir, ya, ok, qué cosas buenas ocurrieron, tal vez empiezas a darte cuenta que sí eres bueno para el arte, porque la profesora te dijo que te encontró bueno en la poesía. Oh, qué raro. No me imaginé el dibujo. Sí, lo encontraba feo yo, pero me dijeron, y 5 compañeros me dijeron que estaba bonito. Wow. Entonces uno empieza a quebrar las creencias cuando empieza a atreverse a hacer. Entonces el mejor consejo es volver a hacer. Claro, pero la idea es creerse el cuento también. Muchas veces quizás nos pueden decir 10 personas, oye, sí, eres bueno, te sale bien y todo, pero muchas veces ahí nos quedamos como, no. Claro, lo que tú dices, estos lentes que hay que romper, ¿cierto? Y darnos cuenta de la realidad, o sea... Otra cosa importante que es las personas que tienen buena autoestima, que son amorosas con sí mismos. Claro. ¿Me entiendes? O sea, tienen la capacidad de perdonarse. Exacto. ¿Me entiendes? Tienen la capacidad de decir, ok, ya, no soy perfecto, tengo cosas súper buenas, tengo cosas medianamente buenas, tengo cosas malasas. Las cosas malasas, y tengo un objetivo, pero tengo cosas malasas. Me perdono respecto a lo mejor de todo lo que no hice antes y empiezo a hacer, me doy la posibilidad. Cuando uno se perdona, este perdonazo, ¿no es cierto? Sí. Es como, ya, dejo atrás. Parto de nuevo, ¿no? Parto de nuevo. Entonces ya, esto no estuvo bueno, pero ya, ok, voy a tomar un curso de manejo. No es que sea que no tenga habilidades para manejar, ¿cierto? Sino que voy a tomar el curso, no lo he tomado nunca. Sí. Entonces, borrón y cuenta nueva. Y me pongo nuevamente en acción. Ser tierno, darte regalos, ¿me entiendes? Por ejemplo, pequeños regalos, no se trata de cosas físicas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta mirar salir a la plaza? Bueno, dátelo como regalo. ¿Por qué siempre vamos a estar dándonos con el palo, ¿cierto? Con el látigo. Con el látigo. ¿Para qué? Si en realidad tú mismo puedes administrar tus propios estados de ánimo, tú mismo puedes ver qué cosas son positivas, qué cosas son no tan buenas, y tú mismo puedes empezar a crear una realidad distinta. Está en nuestras manos en realidad cómo podemos llegar a cosas nuevas, a lugares distintos. Muchas veces tomamos decisiones por tanta inseguridad que tenemos por los otros. Sí. O sea, tiene una incapacidad enorme de decidir y finalmente dice, ya, ¿qué opina? ¿Qué debería hacer entonces?
y empezamos a vivir una vida desde el lugar externo. Claro. Y después nos damos cuenta que esto no me gusta, después de unos años. Claro. Y te diste cuenta que todo lo que hiciste fue en función de los otros. Entonces es el momento de volcarte hacia ti mismo y decir, ya, ¿qué es lo que quiero? Tengo limitaciones. ¿Cuáles son las cosas nuevas que tengo que hacer? Hagamos cosas nuevas. Vamos a encontrarnos con resultados distintos en la realidad. Claro. Y vamos a empezar a crear un círculo virtuoso, ¿cierto?, de lo que somos. Pero hay que movernos y hay que desafiarnos siempre. Exacto. Eso es lo que quizás nos da un poco de temor, Jorge. Atrever a experimentarnos y a conocer cosas nuevas, a sentir cosas nuevas, emociones, quizás sentimientos, decepción, frustración, que a nadie le gusta. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? A todos nos gusta sentirnos bien. Pero para avanzar hay que pasar por eso. O sea, hay una frase que escuché una vez que leí que decía, lo que tú esperas o lo bueno, ¿cierto?, está después del miedo. O sea, tienes que pasar por el miedo para después ver lo que viene, si no, efectivamente, simplemente ahí te quedaste. Mira, en realidad es un poco irracional creer que las cosas son perfectas. Sí. La naturaleza no es perfecta. Si tú miras, por ejemplo, un árbol, tú vas a decir, en una primera mirada, sí, vas a decir, es verde. Claro. Pero si te acercas, vas a darte cuenta que tiene un montón de tonalidades de verde. Hay algunas hojitas que están media secas, otras hojitas que están amarillas. Sí. Entonces te das cuenta que esa totalidad que es el árbol está llena de matices. Sí, cosas que se ven claritas, bellas, otras que no se ven tan... Pero todo forma el árbol. Nosotros somos como un árbol. Nosotros tenemos cositas brillantes, cositas no tan brillantes, pero en su conjunto somos una totalidad que es un aporte a la naturaleza. Exacto. Entonces tenemos que recuperar esa mirada de todas las dimensiones que nosotros tenemos y considerar también esos aspectos que son positivos dentro de nosotros, objetivamente. Todos tenemos cosas buenas. Sí, claro. A veces ponemos el acento en lo negativo. Hacer listas de cosas positivas que tienes. Eso es interesante también, sí, como estrategia. Claro. ¿Qué cosas buenas tienes en el área de las relaciones? ¿Sí? A lo mejor eres súper bueno para dar consejos a otros. Claro. ¿Cierto? Pero a lo mejor te cuesta recibir feedback positivo. Y cada vez que te dicen que eres amoroso, te sientes avergonzado. Claro. Pero resulta que sí tiene la habilidad de tener dar buenos consejos en relaciones interpersonales. Doy buenos consejos. Mira, sí, claro, anotas ahí eso. Y perfecto, un montón de otras cosas. En realidad, somos cada uno de nosotros, cada persona en la humanidad tiene una función de aporte al todo. Entonces, tenemos que reconectarnos con esa dimensión de qué es bueno y ser objetivos. Si hay cosas no tan buenas, no es que estemos limitados para siempre, sino que si hay cosas que queremos que se transformen, tenemos que hacer acciones para lograr. Todas las personas que logran y son exitosas y finalmente se sienten bien, han hecho un montón de cosas. Han hecho un montón de cosas para lograrlo. Claro que sí. Hay que levantarse nuevamente. Jorge Fuentes, director de Pranavida, gracias por estar con nosotros, Jorge. Pranavida.cl es el sitio web. Ahí está toda la información de cursos y talleres. ¿Qué se viene pronto? Bueno, tenemos curso de autoterapia, ¿cierto? Un curso online, fíjate, que estamos con esa apertura de posibilidades donde trabajamos todas las dimensiones del equilibrio, también de las emociones, prácticas espirituales, en fin, cómo poder sanar también nuestro cuerpo físico. Perfecto. Y vamos a abrir un programa también online de la autoestima, utilizando herramientas de psicología tradicional, pero también con medicinas complementarias con energía, ¿sí? Así que va a ser una propuesta muy interesante y que está como abierta al público general para que podamos transitar en estas dimensiones de cómo trabajar la autoestima también con energía y poder transformarnos. Y sentirnos bien, que es lo que todos queremos. Pranavida.cl es la página web para que ingrese y vea todos los detalles. Gracias, Jorge, por estar. Un abrazo. Muchas gracias a ti.